Mis cordiales saludos a toda la audiencia y quiero trasladar mi agradecimiento a la señora presidenta de la ALAN-BIONAF, la doctora Marilyn Fontemaki, por invitarme a participar de tan importante congreso en su edición número 12 y que a pesar de la realidad mundial que nos toca transitar, gracias a su equipo de colaboradores, es posible reunirnos en este espacio virtual. Tras escuchar la disertación de la doctora Claudia Poblete, precursora de la Red Nacional de Lenguaje Claro en Argentina y de la Red Provincial de Lenguaje Claro en Mendoza, haré referencia a la importancia del lenguaje sencillo como política pública en la gestión judicial contemporánea y como paradigma a seguir por parte de abogados, defensores, magistrados, funcionarios, auxiliares y demás operadores de la justicia a la hora de tener como interlocutores en un proceso a niños, niñas, adolescentes y familias. Ahora bien, partimos de dos interrogantes. Por un lado, ¿por qué es necesario comunicarse mediante un lenguaje sencillo en un proceso judicial? Y en la práctica, ¿degrada al lenguaje técnico-jurídico propio de la ciencia del derecho? La primera respuesta es que un lenguaje accesible e inclusivo constituye un elemento fundamental de la garantía del debido proceso. La segunda respuesta es que de ningún modo se degrada o se destruye el tecnicismo jurídico, del que vale aclarar es imprescindible tanto en la comunicación escrita como en la comunicación oral que hace a la tarea judicial, pero ese tecnicismo jurídico encuentra su límite en la aprehensión y comprensión por parte de los destinatarios de justicia en un proceso. En lo que respecta al marco normativo que exhorta a la utilización del lenguaje claro, podemos mencionar el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, ya que reconoce expresamente el derecho de todas las personas a obtener tutela judicial efectiva por parte de los tribunales en un proceso público y bajo todas las garantías. En segundo lugar, podemos mencionar a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo artículo segundo proclama que la comunicación incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el braille, la comunicación táctil, los macrotipos, dispositivos multimedia de fácil acceso, y en lo que hace hincapié es en el lenguaje sencillo, entre otros modos de comunicación. En tercer lugar, podemos mencionar las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia. En su compendio focaliza la atención del lenguaje claro, el lenguaje inclusivo, el lenguaje no discriminatorio y sostiene que se adoptarán medidas necesarias para reducir dificultades de comunicación que afecten a la comprensión del acto judicial en el que participe una persona en condición de vulnerabilidad, garantizándole que pueda comprender su alcance y significado. Continúa el texto de las reglas e indica que se usarán y se utilizarán términos y estructuras gramaticales simples y comprensibles que respondan a las necesidades particulares de las personas en condición de vulnerabilidad e invita a tener en cuenta edad y desarrollo integral de los menores que participen en un proceso judicial a quienes se les deberá facilitar la comprensión a través de la utilización de un lenguaje sencillo. En lo que respecta a la legislación argentina, la Constitución Nacional, en su artículo 18, señala que la tutela efectiva como acceso a la justicia comprende el derecho a la información de manera clara. Otra circunstancia trascendental que quiero mencionar de nuestra legislación
lo marca la reforma del Código Civil y Comercial, ya que en lo que respecta al fuero de familia se realizó una simplificación terminológica, por supuesto que entre muchas otras modificaciones, a fin de armonizar los principios de igualdad y no discriminación, que por una cuestión de brevedad solo citaré 2 ejemplos y que son muy importantes para lo que es el proceso de familia. Lo que antes era tenencia de menores, ahora se denomina cuidado personal, por un lado, y por el otro, la otra modificación, lo que para el antiguo Código Civil era un menor, ahora la denominación es niño, niña, adolescente. Como se puede advertir, el lenguaje claro resulta una constante que, si bien parece algo nuevo, por denominarlo de alguna manera, o nuevo para la práctica jurídica, en la realidad constituye un deber ser en la comunicación. El Código Iberoamericano de Ética sugiere que la motivación de las sentencias debe suponer una expresión ordenada y clara de las razones jurídicas que justifican una decisión en honor a la equidad y a la justicia. Varias son las aristas analizables en la conducta de quienes tienen el poder decisorio. Ahora bien, en virtud de la referencia de manera genérica del marco normativo que avala la práctica de la utilización de un lenguaje llano y al cual se le reconoce identidad, su aplicación producirá en consecuencia el desafío de hacer frente a lo que podría denominarse los monólogos estereotipados ininteligibles. Esto último verdaderamente obsta al ideal de justicia, al ideal de una justicia eficaz y de calidad que queremos alcanzar y por la que se trabaja inconmensurablemente. Otro interrogante para iluminar. ¿Qué aporta el lenguaje claro a la práctica jurídica? Desde mi lugar tengo la certeza de que nos invita a volver al origen. ¿Cuál es ese origen? La argumentación jurídica que todos los abogados tenemos que estudiar durante nuestra formación, pero ahora con el conocimiento y con la conciencia de que la forma gramatical, tanto escrita como oral, de los actos útiles que conforman un proceso y que deben comunicarse a sus destinatarios, se debe realizar en el marco de la claridad y de la precisión. Si hay algo de lo que no puede dudarse es que se configura de manera transversal a la ciencia del derecho, como asimismo a otras ciencias, máxime en un contexto por demás tecnológico del cual formamos parte. Nos encontramos así frente a un cambio de paradigma en la argumentación jurídica contemporánea. El mundo jurídico reaccionó frente a la revolución digital del siglo XX. Esa circunstancia sociohistórica obliga a sus operadores a redireccionar el quehacer jurídico en el transcurso del siglo XXI y asumir que debe iniciarse una observación situacional frente a las nuevas necesidades e innovaciones procesales que toda esta realidad demanda. Lejos de ensombrecer la construcción lingüístico-jurídica a lo largo de la historia y, en mi opinión, se reaviva un tema vertebral como lo es la argumentación. Desde ya que sus elementos, inductor, receptor, discurso en el sistema escrito, discurso en el sistema oral, hace que coexista un sistema binario que se proyecta a la ciudadanía misma como usuaria del servicio de justicia. Quiero citar un ejemplo de un fallo de la Sala Primera de la excelentísima Suprema Corte de Justicia de mi provincia, Mendoza, del año 2019, en cuyo caso el tribunal asume un rol de comunicador
y debe expedirse ante la interposición de un recurso en el marco de una situación de adoptabilidad. En resumen, los recurrentes, la familia de origen de un niño, consideraban para esa situación, y en ese caso concreto, que no se cumplían los requisitos exigidos por ley para concretar la adopción que se planteaba. Por ende, solicitaban la restitución del niño a la familia. El niño tiene hermanos, cuya situación es la misma, y todos se encuentran, y en su momento se encontraban a cargo, de una familia en proceso de adopción. ¿En qué resulta y en qué deriva la decisión? El tribunal en pleno deniega la restitución de este niño a la familia recurrente. Confirma la sentencia y aquí se presenta un elemento para resaltar, un elemento, por cierto, innovador, que trazó una línea de posible imitación en la justicia local. Si bien la sentencia se redactó bajo lineamientos del lenguaje claro y no por ello abandonó ninguna formalidad del rigor técnico-jurídico, se destina un apartado en la estructura de la sentencia con la aclaración de que se redacta en un lenguaje sencillo y se dirige exclusivamente al niño y a sus hermanitos, a fin de que si en algún momento ellos desean acceder a ese decisorio, puedan comprender los motivos por los cuales la justicia consideró que debían permanecer en un ambiente despejado de violencia y cada uno bajo el cuidado y amor de otras familias. Lamentablemente no podía una familia adoptarlos a todos, pero bueno, la justicia y toda la estructura y todo el aparato se encargó de que estuviesen cada uno contenido de la mejor manera, claro está. Realmente es un fallo elogiable, conciso, claro, que priorizó el interés superior de todos esos niños en cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. La doctrina moderna, desde hace tiempo, y es muy dable subrayarlo, trabaja sobre el incentivo de ejercitar conductas por parte del aparato judicial y también otros organismos afines en lo que respecta al fuero de familia y justicia penal de menores en aras de cumplir con la tutela judicial efectiva como garantía primaria. En efecto, el reconocimiento de los derechos humanos de los niños, de las niñas y de los adolescentes en cuanto a su protección integral y el efectivo acceso a la justicia implica minimizar todo margen de revictimización que propongo yo desde la comunicación empática. ¿Cómo se logra esta comunicación empática? Con el entrenamiento, a mi parecer, constante, de forma tal que ese hábito produzca la conducta de redactar, de argumentar, de fundamentar en un lenguaje accesible. Traigo una frase justa a este momento, cuyo autor es Walter Benjamin, el que sostiene: dice más del manto su borde surcido que el resto tan impecable. ¿Qué significa esta frase? Y en otras palabras, lo importante es la calidad y no la cantidad. Sigamos con los interrogantes. Esta práctica del lenguaje sencillo, del lenguaje llano, ¿implica sustituir al lenguaje jurídico? La respuesta es que no. Más bien, obliga e implica apartarse del ego institucional y la deshumanización en la que en muchas ocasiones suele visualizarse. Es decir, que las partes de un proceso, trátese de niños, de niñas, adolescentes, sectores que se consideran vulnerables y todo ciudadano que recurra al ámbito de la justicia debe retirarse de la institución con la información comprendida.
Ello además hace a la transparencia del Estado y en nuestro caso de la justicia, al fortalecimiento de los valores democráticos, a la defensa de los derechos de toda la sociedad. El lenguaje escrito o verbal en una persona puede provocar diversas emociones. Ejemplifico: ira, angustia, alegría, depende del caso. Frente a esas situaciones legales en las que pueda ser parte y cuyos resultados puedan provocar modificaciones que pueden ser tanto positivas como negativas, de acuerdo a determinadas circunstancias de los casos particulares, en lo que respecta a la comunicación desde la justicia de minoridad y de familia, resulta por demás importante trabajar para lograr resultados eficaces en ese discurso lingüístico. Ello también debe trasladarse a la zona denominada paralingüística. La zona paralingüística está constituida por expresiones, gestos, emociones e incluso el trato que se les da desde la institución a esas familias, a esos niños, a esas niñas y a esos adolescentes. El acercamiento del Poder Judicial a los usuarios de justicia, sin duda, requiere de un trabajo interdisciplinario y de planificación estratégica. Redactar el contenido de sentencias, de resoluciones, de notificaciones, de citaciones, entre otras actuaciones procesales, requiere de una gran responsabilidad. De esta manera se evita la vulgaridad, la depreciación lingüística y se sostiene la garantía de seguridad jurídica. Constituye una responsabilidad institucional el derecho a entender de todos los justiciables. En la balanza de la ponderación de intereses es tan importante que comprendan sus derechos como también por qué se les deja de reconocer según el caso. Hago mía una frase muy conocida y que les va a resonar: las palabras tienen poder. Por tanto, siempre hay que recurrir a 3 preguntas directrices que nos ayudan a ordenar y a ordenarnos. ¿Qué decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿Y cómo lo exteriorizamos? Bien, espero haber sido de ayuda en esto que llamamos el lenguaje claro, el lenguaje sencillo, el lenguaje llano. Tanto la doctora Claudia Poblete como muchísimos operadores, incluso de otros países, colaboran día a día y trabajan para que este tema pueda ser no solo conocido, sino también un tema del que todos tomemos conciencia de la importancia y de lo valioso que es una justicia clara. Muchas gracias.